Vamos a saludar ya con nuestro segundo invitado. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Orlando Pérez, periodista y escritor. Con él vamos a hablar sobre la postura de los medios de comunicación en este proceso de elecciones que se dio el pasado 5 de febrero. Orlando, un gusto tenerte aquí en Ecuador en directo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Jaime, saludarte y por supuesto también muy contento de poder expresar la alegría, la satisfacción por el resultado de esta jornada electoral muy dura, intensa, con muertos, con asesinatos, con dificultades en la transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral y ahora con la sospecha de que lo que están haciendo con la consulta popular es muy, pero muy preocupante. Acabo de revisar antes de esta entrevista cómo se están ingresando los datos y me pregunto una vez más, ¿por qué no ingresan los datos de nulos y blancos de la consulta popular? Ahí hay algo sospechoso y debo alertar a quienes nos escuchan, nos ven, que esto no es normal, que algo está pasando con el Consejo Nacional Electoral y me preocupa mucho lo que están haciendo con las actas, con inconsistencias, dirían ellos, de la consulta popular, Jaime. Ya estábamos por un 97% del tema de actas escrutadas dentro de la consulta popular. ¿Qué está pasando? Todavía hay un porcentaje, el 3% casi de actas que no han ingresado. Mira, ahí hay un problema de fondo que lo quiero comentar porque me parece que algo están haciendo. Mira, hay un problema de fondo que es el siguiente. En las actas, en la parte de abajo de lo que estamos viendo en las AB y demás, las actas con novedades. Esto quiere decir que no es que el 97% de los votos se han computado, más o menos un 25% de los votos aún no se computan porque están con novedades, es decir, solamente se está colocando lo que ha sido computado sin novedades. Quiere decir que hay un 25% más de votos que no se computan porque estarían con novedades y eso se ve en la parte de abajo de donde se está revisando públicamente los resultados. Y no se están publicando, como digo, ni los blancos ni los nulos por cada pregunta. Esto creo que tiene alguna duda, alguna sospecha de que de alguna rigurosidad. Y yo no me equivocaría, estimado Jaime, de que en esto existe una presión enorme de la Embajada de los Estados Unidos. No te olvides de un gran detalle, Jaime. Esto no es menor y no estoy alarmando ni diciendo nada que sea extraordinario. No te olvides que el Consejo Nacional Electoral recibe fondos, asesoría de nada más y nada menos que de la NET, de esa fundación estadounidense que financia partidos políticos, a fundamedios, a los pelagatos, al uno y al otro, y que también está en el Consejo Nacional Electoral. A la Embajada de Estados Unidos, y por no decir al gobierno directamente de los Estados Unidos, le interesa mucho por todo lo que se ha denunciado de que es su propuesta, por ejemplo, la extradición. Y a ellos les tiene muy preocupados el resultado electoral. Por varias conversaciones que he sostenido con gente muy allegada a estos temas, están muy preocupados porque perciben que la embajada paró parte de lo que se estaba haciendo ya como recolección de datos, la inclusión de los datos. Por eso hubo un apagón, entre comillas, informático, y lo digo de manera irónica, entre las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche. En general, pero de la consulta popular, no nos olvidemos que hubo una extensión de eso y la señora Diana Tamaín, a quien aprecio y estimo como persona, le debe una explicación al país de por qué empezaron a aparecer los datos muy tarde y con esta novedad, que solamente están incluyendo los datos de los votos computarizados sin novedades, cuando habría hasta el momento un 25% que no se está computarizando y que posiblemente podría cambiar si lo manipulan y si hacen alguna trafacía de orden tecnológico, podría cambiar, por ejemplo, la pregunta 1 que a la Embajada de Estados Unidos le interesa sobremanera. No te olvides, Jaime, perdona que me extienda en esto, que una exfuncionaria del equipo jurídico del Ministerio de Defensa denunció días antes de la consulta que hubo una presión muy grande de la Embajada y que el señor Iván Correa, secretario de la Administración, señaló que se tiene que imponer el tema de la extradición como sea. No le importaba la Constitución, no le importaba los tratados internacionales, y a mí me preocupa esto y estoy muy alarmado de verdad. Es sorprendente porque, bueno, y entrar a la página del CNE, lo que me estás diciendo, me confundo porque
Ahí dice 97% de actas escrutadas, casi que la mayoría de preguntas, y ya saber que hay otro, que están contando de otra manera y que hay otros números, esto ya es una sospecha de que algo está pasando, Orlando. Claro, porque si tú te fijas, por ejemplo, en las elecciones, tú puedes entrar y cualquier ciudadano, ciudadana, amigo, técnico, experto, etcétera, que sepa de estas cosas, sabe que lo que digo es muy cierto. Tú entras a los resultados, a los cómputos de las elecciones, por ejemplo, de la alcaldía de Guayaquil, y tú ves en la parte inferior cómo se desglosa actas contabilizadas, actas con novedades, es decir, se explica con claridad. Y por eso la legitimidad del triunfo de Aquiles Álvarez, de Marcela Guiñaga, de Paola Pavón, de Pavel Muñoz, por ejemplo, no tiene duda porque están incluidas las actas con novedades que incluso pueden significar, digamos, no un cambio, sino una visión de la realidad. Toma en cuenta, por ejemplo, un detalle que es muy importante, Jaime. En la ciudad de Cuenca, el alcalde que acaba de ganar las elecciones tiene, si no me equivoco, un porcentaje X, que no me acuerdo ahora el dato, pero el número de nulos es altísimo. Es decir, en Cuenca ganó el nulo, no ganó el candidato. Lo mismo pasa en Quito. Tú puedes revisar en Quito en qué lugar se colocó el nulo y los blancos. Y en Quito, por ejemplo, el nulo está detrás de la votación del señor Pedro Freile. Eso, por ejemplo, en el caso concreto de la consulta no existe. ¿Sabes por qué? Porque los votos nulos parecería que fueron muy altos en la votación de la consulta por varias razones. La principal es que la gente no entendía. Votos no nulos sabía. que con los candidatos para la elección popular, pues, porque hay gente que ni siquiera sabía Exacto. por qué Entonces, votar. precisamente por eso la votación nula es muy alta y parecería que ahí está la trampa, porque según ellos, en algunos casos van a dar lugar a interpretar que los votos nulos no están siendo computarizados y posiblemente después aparezcan como que los votos a favor de la consulta pesaron más porque en las inconsistencias podrían estar ellos jugando lo que se dice el arma oculta, la jugarreta tecnológica, y a mí me presenta muchas sospechas. He hablado con dos personas que saben mucho de informática y otro de estadística, que son conocidos amigos, expertos en estos temas, y cada vez que ocurren elecciones les pregunto para saber hasta dónde yo puedo escribir, hablar sobre estos temas sin temor a equivocarme, y ellos desde la noche de ayer me han venido alertando de que esto está pasando en cuanto a la consulta. La gran pregunta es, ¿hay delegados políticos en el control que debe darse en los consejos nacionales o provinciales que se está escrutando esta consulta popular? Mira, ahí juegan dos actores políticos electorales muy importantes. Primero, quienes se inscribieron como partícipes de la consulta, que creo que no están muy activos. Sé que la mayoría de las organizaciones políticas están muy preocupados ya con el tema de la verificación de las actas de cada una de sus organizaciones, en los cantones, en las provincias, en las parroquias, están preocupados de eso. Pero por supuesto las organizaciones políticas deberían preocuparse mucho más del tema de la consulta, y espero que esto que estoy diciendo, que no soy el único, espero que no sea el único que esté alertando de esta situación, les también alerte a los actores políticos para que estén pendientes de esta situación. Y el segundo actor importante son los observadores internacionales. Algunos ya han hecho maletas, el día de hoy ya incluso algunos están tomando vuelos, y a mí me preocupa que esto, que es muy clásico del gobierno del señor Guillermo Lasso, que lanza la pelotita, que dice que reconoce la derrota, mañana diga, oh, sorpresa, me equivoqué y resulta que hemos ganado en la pregunta número 1 o en la número 5 o en la número 4 o en la número 3, que son las preguntas fundamentales. Esa es la práctica de este gobierno, ya no es la primera vez que lo hace. No te olvides que, por ejemplo, la disputa con Yacu Pérez dijo, sí, vamos a sentarnos a conversar, vamos a revisar las actas, y al final se revisó, creo que el 0% de las actas, cuando el señor Yacu Pérez peleaba porque él se consideraba el ganador para pasar a segunda vuelta en el año 2021. Esta ha sido la práctica, esta es una forma de actuar del señor Guillermo Lasso y de sus acólitos, que lanzan la piedra, esconden la mano, dicen una cosa, hacen otra, y después aparecen como las víctimas, nosotros no fuimos, nosotros no tenemos responsabilidad. Y a mí me preocupa esto, porque aquí, más allá de lo que diga o deje de decir el señor Guillermo Lasso, hay intereses foráneos muy interesados para que pasen cosas como las que en algún momento se ha discutido, Jaime, no es nuevo.
No te olvides que, por ejemplo, a comandantes de las FARC en Colombia los extraditaron sin ni siquiera tener un juicio, sin tener ni siquiera una sentencia. Y aquí también hay intereses de orden comercial. ¿Qué pasaría? Me pongo a pensar, por ejemplo, yo, cuando ellos digan hay empresarios rusos o chinos que están violando las leyes y nos los vamos a llevar para Estados Unidos porque no les interesa ni que los empresarios chinos, ni los empresarios rusos, o los indios, los pakistaníes, los sirios, o lo que sea, sean competencia para los empresarios y negociantes estadounidenses muy aliados de este gobierno. Correcto, vamos a otro tema, mi estimado Orlando. Antes de la entrevista yo puse una parte de las declaraciones que daba Agustín Burbano de Lara y en las cuales lo consideraba a Rafael Correa como un animal político descollante de los últimos 40 años en cuanto a todo lo que se vivió este domingo 5 de febrero por los triunfos que tuvo la Revolución Ciudadana. ¿Cómo analizar esa descripción que hace Agustín Burbano? Mira, el caso de Rafael Correa es un tema bastante analizado y creo que todavía no suficientemente entendido y comprendido por la mayoría, no digo ni siquiera de la ciudadanía, que ya se expresó el domingo, sino de algunos actores políticos que creen que con la deslegitimación, con el linchamiento mediático, con el asesinato de su reputación, pueden acabar con esa trayectoria. Ya lo vivimos con Eloy Alfaro hace más de un siglo, ya le pasó a Velasco Ibarra en su momento, hace algunas décadas atrás, y ahora quieren repetir la misma fórmula porque están hechos de la misma matriz. No solamente que es un gran animal político, como dice Agustín Burbano de Lara, sino que a mí me parece que va más allá. No es solamente eso, a mí me parece que es un gran político, es un gran estratega, ha sabido leer, se ha podido instalar en un entendimiento más cabal de la realidad ecuatoriana, que a veces no les gusta a unos, que a veces puede disgustar a otros, que puede estar de acuerdo algunas cosas con las que él dice con determinados temas, pero en cambio a la política es un tipo que tiene un olfato muy fuerte. Ahora, también es cierto que hay otra cosa muy fuerte también en el Ecuador. La segunda línea de mando en la Revolución Ciudadana, digamos que está ahora entre Marcela Guiñaga, Virgilio Hernández, Paola Pavón, el propio Pavel Muñoz y otras personas, obviamente han tenido que afrontar las circunstancias de la persecución y creo que esa experiencia, ese asimilar la experiencia de la persecución les dio además otros bagajes, les dio otros contenidos a su propio discurso político. Ahí se diferencia mucho también de Rafael Correa. Y no digo que se diferencien en lo estructural, en lo fundamental, sino en ciertas formas que a alguna gente no le gustan de Rafael Correa. Entonces tú ves el discurso de Marcela, de Aquiles, de Pavel o de Paola, que no teniendo el carisma de Correa han llegado de otras formas. Y aquí me parece muy importante considerar, por ejemplo, el fenómeno de Guayaquil, de Aquiles Álvarez, que es un tipo, digamos, más de calle, más fresco, más instalado en lo guayaco, en el sentido guayaco de la política. Él acaba de mandar hace unas horas un tuit en el sentido de que vamos a revisar lo de la concesión del aeropuerto de Guayaquil, el nuevo aeropuerto, porque ahí hay 700 millones de dólares que se puedan tratar. Eso, por ejemplo, es muy especial. Él no hace alaraca, no grita, no hace escándalo de aquello y por lo tanto creo que es muy, muy potente su mensaje. Ahora bien, no quiero dejar de cerrar algo muy importante. Rafael Correa no es un tema de la Revolución Ciudadana. El problema de Rafael Correa para la derecha es que está instalado en el imaginario afectivo de la gente. Mucha gente recibió mensajes personalizados de Rafael Correa en sus teléfonos a través de WhatsApp. Y eso, yo vi los resultados, te lo digo, Jaime, hasta con sorpresa y a ratos hasta con un cierto grado de ternura, como personas de la tercera edad, parientes míos que me decían había recibido el mensaje en los grupos de WhatsApp o en cuentas de WhatsApp personalizadas, que lloraban, ponían una velita, ponían a un santito y decían ojalá vuelva pronto. Eso, por ejemplo, ya no es un tema de la Revolución Ciudadana. Es más, yo te diría que incluso este triunfo de la Revolución Ciudadana supera en grande a lo que el propio Rafael Correa conseguía cuando estaba instalado en el poder. No solamente por la cantidad, más de 60 alcaldías, más de 9 prefecturas, etcétera, etcétera, sino por el impacto que tiene y particularmente en Guayaquil, que podemos conversar más adelante, lo que significa arrebatarle al Partido Social Cristiano los 31 años de gobierno en ese espacio. A pesar de ser un político ausente, pero está presente en el corazón de la gente, ¿no?
Y como decías, vamos a entrar con el tema de Guayaquil. Lo de Guayaquil es sorprendente, como sorprendente también es lo de Quito. Paola Pavón ha tenido que enfrentar a todo ese poder mediático, al poder político, persecución política, y que de alguna manera le restaron puntos con respecto a lo que fue la anterior elección. Pero lo de Guayaquil es muy particular también este caso, ¿no? Que durante 31 años ha gobernado un solo partido político y que se creían dueños de Guayaquil y que repartieron pollo, canastas, dieron de todo, intentaron comprar la conciencia de la gente, pero que al final la gente cogió el pollo, cogió la canasta, pero el pueblo de Guayaquil salió a votar de una manera digna y soberana, castigó en las urnas a estos que tienen abandonada la ciudad. Obviamente a mí me sorprendió mucho por dos vías. Primero porque las encuestas y todo el trabajo mediático y político que hicieron muchos de los actores en Guayaquil no preveían este resultado. Creo que se engañaban. O la otra cosa que es muy importante, Jaime, esto es muy importante decirlo, la gente en particular es silenciosa, actúa de manera muy prudente. Eso coincido con Rafael Correa cuando él dice la gente es silenciosa pero no es ausente. Y eso me parece que es muy importante destacarlo. En Guayaquil, yo viví en Guayaquil, conozco mucha gente de Guayaquil, estaban muy irritados con lo que hacía Cynthia Viteri, muy molestos con la arrogancia, con la soberbia con la que trataba no solamente la campaña electoral, sino sus adversarios, a la gente mismo. Lo que acabas de describir, es muy ofensivo que a la gente le regales cosas para ganar un voto. Es muy ofensivo que a la gente le trates ahora bien y hasta la desprecies cuando sabes perfectamente que la gestión, la responsabilidad que tiene con la ciudadanía no dice exactamente lo mismo. Por lo tanto, me parece que este es un acontecimiento muy importante. Me parece al mismo tiempo que las palabras de Jaime Nebot son muy sensatas en cuanto a la evaluación que hace de la derrota del Partido Social Cristiano. No ha perdido del todo, pero él incluso habla como si fuese un candidato de la izquierda, mejor dicho, como un líder de la izquierda, dice, vamos a recapacitar y vamos a formar a las nuevas generaciones. Eso, por ejemplo, es muy significativo. Creo que es muy clave lo que está pasando estos momentos en Guayaquil, porque, como bien decías tú, un Aquiles Álvarez, joven, 38 años, nada político, muy sensato, muy auténtico en sus palabras, en su conducta, les arrebata 31 años. Y eso no es casual. Creo que eso también dio cuenta de que la gente quiere un cambio en Guayaquil, que no es suficiente con decir que el modelo era exitoso, sino que hay que demostrar que es exitoso. Y lo de Marcela Guiñaga me parece que también da cuenta de un castigo enorme a la señora Susana González. Yo le digo con franqueza, me duele decirlo porque esperaba mucho más tanto de Cynthia como de Susana, pero demostraron que están poco preparadas, que no estaban a la altura de las necesidades de Guayaquil y que el legado, la herencia dejada por Jaime Nebot en su momento y por los anteriores prefectos del social cristianos, no lo entendieron. Se preocuparon más de las formas, de su atuendo personal, de su mirada personal, sus relaciones personales, el estar siempre en la farándula política, el que les hagan likes, el que les atiendan en los espacios de la farándula y no en los espacios de la gente, me parece que significó su derrota. Correcto. Ahora, ganó el poder de los medios digitales contra el poder de la prensa nacional. Porque recuerdo, yo conversaba con algunos de los candidatos de la Revolución Ciudadana que tenían un bloqueo en los medios nacionales tradicionales para que los entrevisten. Había órdenes de los directores de noticias, de los canales, de los diarios, para que sean entrevistados y difundan su mensaje de candidatos. Pero resulta que esa prensa que todavía se cree que tiene la hegemonía que tuvo en algún tiempo, ¿no? Hace muchos años. Resulta que ya no lo tiene. Resulta que ya tiene poca credibilidad. Con lo que pasó el domingo todavía terminaron pues de perder la poca credibilidad que les quedaba. Lo de las encuestadoras, Orlando, que el domingo, antes de las 17 horas, comenzaron a difundir resultados contrarios a lo que después vimos cuando se empezó a subir información ya a la página del CNE. Es muy doloroso esto, muy lamentable. Yo platica de determinados poderosos de este país, como el señor Guillermo Lasso,
lo hizo durante mucho tiempo, ellos seguirán haciendo lo mismo. Y aquí sí cabe textualmente, donde está la plata, está la política. Y donde también está la plata, está determinada prensa. Eso hay que entenderlo con claridad. Ellos han perdido varias elecciones ya. Se congratularon cuando ganaron las elecciones con Guillermo Lasso y el señor Carlos Rojas, por ejemplo, tuvo la osadía vergonzante de decir Ecuador está viviendo un momento mejor, este es un nuevo país, etcétera, cualquier cosa. Ese señor es el representante, el símbolo, como Carlos Vera, como los Pelagatos, como el señor Roberto Aguilar, que ahora ha sacado un artículo diciendo que Lasso es un desastre. Esos señores son responsables de haber llevado a este país hacia una corriente de opinión donde estigmatizan, excluyen, discriminan y además asesinan la reputación, mi reputación, la tuya, la de muchas personas que no coincidimos, que hemos hecho periodismo, que tenemos nuestras ideas, pero hemos sido periodistas responsables. Y lo otro gran perdedor tiene que ver con las encuestadoras. El señor de Sedatos, por Dios, que se jubile ya, que deje de hacerle daño a los propios empleados. Porque yo conozco 2 o 3 personas que han salido de ahí y han dicho, me daba vergüenza cómo me obligaban a cambiar datos para venderle a un cliente unos datos, para venderle a otro cliente otros datos. Ya, señor Polibio Córdoba, retírese. Y también, por favor, así como lo hizo en su momento el señor Diego Kendo, al señor Alfonso Espinosa de los Monteros, haga de su jubilación un acto humano y permítanos a nosotros que ya no le siga dañando el cerebro a las nuevas generaciones, que por suerte ya no la ven. ¿Qué responsabilidad deberían asumir las encuestadoras de lo que hicieron el día domingo, Orlando? Mira, yo creo que las encuestadoras atraviesan por otro problema muy complicado, ¿no? A mí me parece que deberían revisar sus procederes, sus metodologías, sus modelos estadísticos, porque sí creo que tienen que haber otras formas de acercarse al ciudadano y acercarse sobre todo al entendimiento de cómo se está comportando el ciudadano. Hay alguna que otra encuestadora menor que no tiene el nivel de las grandes encuestadoras, no quiero mencionar sus nombres, que han hecho acercamientos a la realidad y que han dado lugar a mejores pronósticos, para llamarlo de alguna manera, de lo que pasa en la situación concreta de una elección. Pero también la otra parte que es muy importante, por eso te mencionaba el tema de las multitudes silenciosas. Me parece que hay un libro incluso con ese titular. La gente no le dice la verdad tampoco del todo a los encuestadoras. En la boca de urna, cuando sales del recinto electoral y te preguntan por quién votó, te pueden decir cualquier cosa. Entonces no hay una verificación real de lo que está haciendo la gente en la urna. ¿Tú crees que es un error de ellos o fue tal vez algo que lo hicieron a propósito? Verás, eso te digo, en algunas encuestadoras, hay fallas en su metodología, en las muestras. Por ejemplo, en la ciudad de Quito hubo una encuestadora que hizo sus muestras en la zona rural, y en la zona rural de Pichincha, por ejemplo, ganó el señor Churuchumbi. Pero claro, en Quito, cuando sumas la muestra, sumas los datos a la muestra, con Quito eso cambiaba notablemente, pero no tampoco significativamente. Entonces, sí hay que considerar eso. Lo otro, sí hay encuestadoras muy, muy, muy bien financiadas, yo diría en términos hasta vulgares, muy bien aceitadas por el gobierno, para que los resultados le favorezcan. Se pasaron junto al señor Villavicencio, hablando de que la encuesta ganaba el sí el 70% durante más de un mes. El señor Villavicencio, que también debería renunciar a su cargo por inescrupuloso político, dijo el día sábado en una cuenta de su cuenta personal de Twitter, puso un tweet que decía que ganaba el sí. Ese señor es un mentiroso. Ese señor, por ética pública, porque es un funcionario público, debería renunciar. ¿De dónde sacaba esos datos? De las encuestadoras que hacen ese trabajo sucio. ¿Que lo apoyan? Bueno, sí, no sé, pero en la práctica, en realidad, lo que hacen es engañar. Y aquí la estafa pública se tiene que castigar. No te olvides que en el año 2017 se iniciaron unos procesos contra Sedatos porque falsificaba la fe pública, inducía a otro tipo de decisiones, y eso no se puede permitir. Por lo tanto, si la señora Diana Tamaín habló de reformas al Código de la Democracia, una de ellas debe ser que se deben calificar las encuestadoras. Tienen que presentar modelos, tienen que presentar
estudios adecuados para poder garantizarle a la ciudadanía al menos análisis sobre la base de algo mucho más sensato y mucho más técnico y profesional. Porque si no, al caso contrario, estamos en una situación en la que tú y yo hablamos de las encuestas y resulta que las encuestas nos tienen engañados todo el tiempo. Y te quisiera acotar solamente esto en un minuto, Jaime. Buena parte de la decisión del pueblo ecuatoriano, a mi modo de pensar, y lo he dicho ya en 2 o 3 entrevistas, tiene que ver con que nuestro mundo, nuestra burbuja está alrededor de lo que dicen las redes sociales, de lo que dice el señor Villavicencio con la forma más descalificada del mundo, lo que dice el señor Lazo, y no nos acercamos a la realidad, no hablamos con la gente. Yo creo que buena parte de lo que pecan los medios de comunicación es que, por ejemplo, en el caso del señor Guillermo Lazo, ¿tiene o no tiene un grupo de WhatsApp con determinados periodistas con los cuales habla y se conecta e influyen o le influyen en la toma de decisiones? ¿Hay o no hay un grupo de WhatsApp entre los ministerios y algunos comunicadores para decidir qué se pone o no se pone en las noticias para hablar del tema? Fíjate, faltando 3 o 4 días antes de la elección, hubo una reunión de directores de medios de comunicación con altas autoridades del gobierno para que empezaran a publicar las denuncias de corrupción del gobierno del señor Rafael Correa y de las autoridades, por ejemplo, como de Paola Pavón. ¿Qué hicieron? Inmediatamente comenzaron a aparecer en la cuenta de La Data, de Ecuador Play y de otros más, imágenes distorsionadas de la cara de Paola Pavón, de mi cara, por supuesto, también, que fueron producto de esa reunión que tuvieron con las autoridades del gobierno. ¿Por qué no son un poquito más sensatos y esos periodistas que se declaran nobles, dignos, etcétera, etcétera, nos cuentan cuál fue la orden que les dieron? Yo sí sé, porque alguno de ellos tuvo al menos la sensatez de decir, mira, pasó esto y yo qué pena, no sabía de qué iba a pasar o qué iba a pasar en esta situación. Eso es lo que pasa. Y la Secretaría de Comunicación, lamento decir, con el señor Andrés Seminario, deja mucho que desear porque no está al servicio de una corriente política. La Secretaría de Comunicación debe trabajar para el país y nos debe informar a tiempo, nos tiene que explicar las cosas. Decir que va a aparecer el presidente a las 8 de la noche del domingo y después callarse y no decir nada es una falta de trabajo ético e institucional al servicio de la gente. Orlando, ¿qué lectura darle a las declaraciones que dio el presidente de la República anoche, donde llama a conciliar a las organizaciones políticas, al pueblo ecuatoriano, después de que descalificó a todos los ecuatorianos como narcodelincuentes, antipatrias, etcétera, etcétera? Mira, a mí me parece que ofende la inteligencia de los ecuatorianos. Yo no espero jamás de una autoridad tan alta como el presidente de la República que nos ofenda con 2 cosas que dijo fundamentales. Y creo que me resumo en esto. Primero, repetir la famosa mano extendida que hizo Lenín Moreno. Si él quiere la mano extendida, ¿por qué no participó de los diálogos con la CONAIE, con las organizaciones campesinas y populares, desde septiembre del año pasado hasta octubre, cuando se cerraron los diálogos? ¿Por qué no ha hablado con la gente? ¿Por qué se reúne con sus periodistas acólitos, con el señor Carlos Vera, con el señor Milton Pérez, siempre con NT24? Con ellos sí habla, conmigo no va a hablar. Entonces, señor presidente, si usted quiere hablar, permítanos una entrevista, pero no con nosotros, hable con la gente. No nos ofenda, no nos insulte diciendo cosas que no le cree ya nadie. Eso de la mano extendida lo ha dicho como 24,000 veces y ya nadie le cree. Y la segunda cosa dolorosa para un país es que el señor presidente diga ahora y salga a decir que bueno, lo de la consulta, a pesar de que el tema puede ser de debate para una discusión con la ciudadanía, no era del todo importante y que no se termina ahí. Señor presidente Guillermo Lazo, usted le está diciendo al país que nos puso a discutir, gastó plata y se gastó un montón de plata en redes sociales, en las páginas de internet, para decir que esto no era lo más importante. Un dato muy importante, Jaime. Yo veía el partido de Ecuador-Uruguay de la Sub-20 y fuimos bombardeados quienes vimos a través de internet ese partido de fútbol con los mensajes de la Presidencia de la República y de los acólitos del Presidente de la República para que votáramos por el sí. Eso me ofende. Si usted no creía que era tan importante, ¿por qué invadió mi espacio de entretenimiento de un partido de fútbol entre Ecuador y Uruguay de la Sub-20 que me interesaba que ganara Ecuador, metiéndome eso que me hacía tener asco con lo que estaba pasando ahí? Si ahora dice que no era tan importante, entonces ¿por qué se jugó el capital político, el poco capital político que tiene, con una consulta que ahora, después de lo que hablamos al principio de la entrevista,
podría significar dos caminos para el presidente de la República. Lo uno, que todo su programa de gobierno, que en realidad es un plan de negocios, en realidad se le viene abajo, y hay expertos económicos y organismos y influencers del mundo económico que le dicen, señor, ya creo que se le acabó la cota para poder aplicar su programa de gobierno. O la otra, el escándalo de corrupción que tiene le puede llevar a un juicio político o la muerte cruzada en la Asamblea. Así que no nos ofenda, sea más sensato, y si quiere extender la mano, si quiere hablar con los ecuatorianos, deje de estar solamente con el señor Carlos Vera, que ya sabemos cuánto factura por cada una de esas cosas, qué le implica a él tener el contacto directo con el presidente de la República, porque además descaradamente dicen, si nos chateamos, nos decimos cosas, nos comentamos las cosas. Es decir, ¿quién le cree a un señor Carlos Vera si previamente ya pacta y planifica la entrevista con el presidente de la República? Orlando, quiero agradecerte por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Gracias, Jaime. Siempre será un gusto y un placer hablar contigo. Gracias. Orlando Pérez, periodista y escritor, estuvo con nosotros aquí en Ecuador en Directo.